Existe una supuesta contradicción que ha dividido la historia de la Iglesia por más de 500 años. Por un lado, el apóstol Pablo ruge en Romanos 3:28, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por otro lado, el apóstol Santiago sentencia en Santiago 2:24, vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ambos usan la misma palabra, justificar. Ambos usan el mismo ejemplo, Abraham. Pero llegan a conclusiones opuestas. Hoy, vamos a hacer una exégesis rigurosa, gramatical y cronológica. Vamos a someter a juicio la vida de Abraham según el Génesis, y ver cómo Pablo y Santiago no están peleando, sino que están parados espalda con espalda defendiendo el Evangelio contra dos enemigos distintos, el legalismo y el antinomianismo. Para entender la teología, primero debemos entender la historia. El error fatal de la teología de obras es ignorar la cronología de la vida de Abraham. Vayamos al Génesis 15. Abraham tiene miedo. Dios le promete una descendencia como las estrellas. Abraham no tiene hijos. Es biológicamente imposible. Pero leemos el versículo clave de toda la Biblia, Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí encontramos dos términos hebreos fundamentales. Primero, aman, creyó de donde viene amén. Significa apoyar todo su peso sobre algo, confiar, descansar. No es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Segundo, asab, contado o imputado. Este es un término contable y forense. Significa depositar en la cuenta de alguien. En Génesis 15, Abraham no está circuncidado, eso pasa en el capítulo 17. Abraham no ha ofrecido a Isaac, eso pasa en el capítulo 22. Abraham no ha hecho ninguna obra de la ley. En ese preciso instante, Dios mira la fe de Abraham y hace una transferencia legal, le imputa justicia. Abraham es declarado tzadik, justo, ante el tribunal del cielo solo por la fe. Ahora avancemos al Génesis 22, el sacrificio de Isaac. Han pasado aproximadamente 30 o 40 años desde Génesis 15. Si Abraham fue declarado justo en el capítulo 15, ¿qué sucede en el capítulo 22? La lógica dicta, lo que sucede 40 años después no puede ser la causa de lo que sucedió 40 años antes. El efecto no precede a la causa. El apóstol Pablo escribe a los romanos para combatir el legalismo. Judíos que decían, necesitas circuncidarte y guardar la ley para salvarte. Pablo lleva a Abraham al estrado en Romanos 4 y hace una exégesis del término contado. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 4:4. Según este texto, si la justificación fuese por obras, aunque sea un 1%, entonces Dios se convierte en un deudor del hombre. Quiere decir que, Dios te debe la salvación porque trabajaste por ella. Pero Pablo dice en el versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí el apóstol Pablo usa el verbo griego dikaiō, justificar, en su sentido forense legal, significa declarar a alguien inocente y justo ante la ley. Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿cómo se hace justo un pecador ante los ojos de un Dios santo? Respuesta, por la imputación de la justicia de Cristo, recibida por la fe, creer, tal como Abraham en Génesis 15. Ahora, cambiemos de sala. Santiago no escribe contra legalistas. Escribe contra antinomianistas. Gente que decía, yo creo en Dios mentalmente, así que puedo vivir pecando, no importa lo que haga. Santiago usa la misma palabra, dikaiō, pero en un sentido semántico diferente. En la literatura griega y bíblica, justificar también significa vindicar o demostrar que algo es genuino. Como cuando Jesús dijo que la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría no se hace justa, se demuestra justa. Miren la pregunta de Santiago 2:14 en el griego original, ¿podrá la fe salvarle? El artículo definido es clave. Santiago dice, ¿podrá esa clase de fe, una fe muerta, solo verbal, salvarle? La respuesta es no. Santiago pregunta en el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac? Deténganse ahí. Santiago cita Génesis 22, no Génesis 15. Santiago está diciendo, Abraham dijo que tenía fe en el capítulo 15. Pero, ¿cómo sabemos que no estaba mintiendo? ¿Cómo sabemos que su fe era real? La prueba, la evidencia, la vindicación vino en el capítulo 22. El verso 22 dice, la fe se perfeccionó por las obras. Los defensores de las obras dicen, ajá, la fe estaba incompleta y las obras la completaron para salvar. Error exegético. La palabra griega es eteleit, de telos. Significa llegar a su meta, madurar, cumplir su propósito. No significa que a la fe le faltaba mérito. Significa que la fe, como una semilla, llegó a su fin natural que es el fruto. La manzana no le da vida al árbol. El árbol le da vida a la manzana. Pero la manzana perfecciona o cumple el propósito del árbol. Aquí está la síntesis teológica ultra rigurosa.
Pablo mira la raíz de la salvación. Su pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo ante Dios? La respuesta es creer, Génesis 15. La justificación es una declaración legal. Santiago mira el fruto de la salvación. Su pregunta es, ¿cómo demuestro que mi fe es real ante los hombres? La respuesta es obrar, Génesis 22. La justificación es una demostración visual. Si tú dices que necesitas obras para ser salvo, conviertes la gracia en salario y contradices Génesis 15. Y si dices que tienes obras, pero no tienes fe, recuerda que Hebreos 11:6 declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Caín presentó una ofrenda y fue rechazado. Tus obras pueden ser muy útiles para los hombres, pero sin fe sigue siendo obra muerta. Si tú dices que tienes fe pero no tienes obras, lamentablemente tu fe no es real, porque no está produciendo frutos de una fe viva. La fórmula bíblica no es fe más obras igual a salvación. La fórmula bíblica, exegética y eterna es, fe igual a salvación más obras. Somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Abraham fue justificado ante Dios por la fe en Génesis 15, y esa justificación fue probada ante el mundo por sus obras en Génesis 22. No confundas la causa, la fe en Cristo, con el efecto, las obras de gratitud. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y la justicia de Dios viene solo por fe y para fe, como dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá.